Nos podemos dar cuenta cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania ya se ha alargado demasiado, considerando el hecho de que inició el 24 de febrero del año del 2022. Ya llevamos 2 años, un mes y algunas semanas desde que comenzó este conflicto bélico. Pero tomen en cuenta que por qué empezó todo esto. Hay que recordar que para el año 2014, cuando se llevó a cabo el Euromaidán, que siendo que este tema ya se trató en nuestros videos de este canal, la posición de Rusia ante Ucrania se vio amenazada. Hemos de considerar el hecho de que Ucrania fue un país que perteneció a la extinta Unión Soviética y por lo tanto tenía una gran influencia por parte del gobierno de Moscú. Una vez que se derrumbó el bloque soviético y Ucrania se hizo independiente, nos podemos dar cuenta cómo Ucrania, entre otros países, se fueron acercando progresivamente al bloque de la Unión Europea, pero especialmente también empezaron a tener ciertos acercamientos al bloque de la OTAN. Hay que recordar que la OTAN fue creada en los años 40 con el fin de poder enfrentar a la Unión Soviética ante la amenaza que su potencial bélico significaba para la Europa occidental. Con lo cual, Estados Unidos, que lideró este bloque, protegió siempre los derechos de esta Europa occidental sobre los intereses que tenía la Unión Soviética sobre el viejo continente. Entonces tenemos que una vez que se derrumbó el bloque soviético, a principios de los años 90, los países del antiguo bloque, como lo es Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, que no pertenecía a la Unión Soviética, pero sí al Pacto de Varsovia, siendo la contraparte de la Unión Soviética, de la OTAN, que también desapareció con la caída de la Unión Soviética. Polonia, Hungría, Rumania y Ucrania empezaron a acercarse, como ya les había comentado, a las potencias occidentales, lo cual obviamente enfadó a Rusia. Especialmente este enfado se vio aumentado cuando en el 2014 se llevó a cabo el Euromaidán, que echó del poder por medio de un golpe de estado al presidente prorruso Víctor Yanukovych. Entonces tenemos que una vez que se dio este golpe, Rusia se sintió amenazada en su posición sobre los antiguos países del bloque del Este, que invadió la península de Crimea, que había pertenecido al viejo imperio zarista. Por lo tanto, Rusia en sí lo considera culturalmente como parte de Rusia. Avanzando sobre esta península, se inició el conflicto que inició una serie de combates entre los prorrusos del este de Ucrania y el gobierno de Kiev. Entonces tenemos que bajo estos combates Rusia sentía que estaban agrediendo de una forma muy violenta a los habitantes que estaban culturalmente unidos a ellos, como eran los ucranianos del este del país gobernado por el régimen de Kiev. Llegamos entonces al año 2024, cuando Rusia ya había recibido información de que Ucrania, en un futuro a corto plazo, se iba a unir tanto a la Unión Europea como al bloque otanista que fue diseñado, como ya se había mencionado, para contener a la Unión Soviética. Es por eso que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, envió sus tropas para que ocuparan la capital ucraniana o en sí para darle un susto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aunque también hay que aclarar que en las primeras semanas de la invasión, los gobiernos de Rusia y de Ucrania se estaban poniendo de acuerdo en Turquía para ver si iniciaban las conversaciones de paz. Unas conversaciones de paz que fueron anuladas o fueron de plano eliminadas por el gobierno ucraniano una vez que el primer ministro del Reino Unido, en aquel entonces Boris Johnson, le dijo a Ucrania que no firmara la paz con Rusia y que la Unión Europea los iba a apoyar en todo momento en la guerra contra el régimen de Moscú. De tal manera que la Unión Europea incentivó a Ucrania a que no detuviera la guerra, a que mandara a sus ciudadanos a morir al campo de batalla, mientras que la Unión Europea y especialmente Estados Unidos le iban a enviar la suficiente ayuda militar con respecto a personal, armamento, equipo y especialmente el dinero, como por ejemplo los $200.000 millones que Estados Unidos ha invertido en Ucrania con el fin de que logre derrotar a las tropas rusas. Aunque esto no se ha logrado y Rusia para este momento, finales del invierno de este año 2024 ha empezado y principios de la primavera de este año 2024 ha empezado a ganar en todos los frentes e inclusive podría poner en peligro la permanencia del régimen de Kiev sobre el puerto de Odessa, un puerto muy importante y que si es tomada por las fuerzas rusas le cortaría
daría el acceso al mar al gobierno ucraniano y además enlazaría con la región de Transnistria, la cual es una región separatista de Moldavia que siempre ha mostrado su inclinación por la Federación Rusa, e inclusive el nombre oficial de Transnistria es República Soviética de Transnistria. Así uno se puede dar cuenta cuán inclinados están las poblaciones de esta región moldava por integrarse a la Federación Rusa o por lo menos tener lazos más estrechos con el gobierno de la potencia euroasiática. Por el momento es lo que puedo decir. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.